Bueno, nosotros hoy vamos a trabajar esto que ven acá, después que todos ustedes hayan puesto su nombre en el WhatsApp, yo ya pueda en el break que voy a hacer cuando termina el primer bloque, me voy a dedicar un tiempo un poco largo, pero no tan largo, para poder hacer este control. En ese break, yo ahí voy a poner en WhatsApp este gráfico que yo tengo armado. Bueno, este gráfico resume los conceptos introductorios que vimos el otro día. Ustedes ahí tienen una curva que asciende, una recta que asciende, tiene la letra S, es la recta de oferta. La recta de oferta, antes de ponerla en el pizarrón en unos segundos, vamos a ver qué está resumiendo de los conceptos introductorios de la clase anterior. Y luego van a tener la otra recta, que es la que desciende, la recta de demanda, y ahí lo mismo. Vamos a resumir vamos a mostrar cómo la curva de demanda también resume los conceptos introductorios que hemos visto en la clase anterior. O sea que la clase anterior va a quedar resumida con un gráfico, donde va a haber una curva de oferta, una curva de demanda y un punto de intersección. El análisis originalmente se le dio el nombre de análisis de las tijeras, y ese nombre es muy intuitivo. Ustedes siempre piensen en las dos hojas de una tijera. Si miramos, es más, uno puede imaginar una tijera mirando acá, como no toma valores cero, ni precios ni cantidades, yo acá los marqué con blanco. Casi que pueden pensar que son los manguitos de la tijera donde uno introduce los dedos. Luego esa tijera se puede cerrar o se puede abrir. Se podría abrir más, se podría cerrar más. Esto se lo debemos a Alfred Marshall. Voy a recordar los 3 hitos en economía, o 4 hitos en economía, pero en lo que hace al análisis económico moderno hay 3 hitos. El primero, Adam Smith, 1776, el padre de la economía, fíjense, el padre de la economía, junto con Alfred Marshall, 1890, Principios de Economía, su libro. Ahí tenemos los padres de la criatura, pero no en el sentido moderno. Podríamos decir, Adam Smith y Alfred Marshall, los que dieron origen, los padres de la teoría, los padres de la economía. Pero el padre de la economía moderna es Paul Samuelson, cuyo libro tenemos en la bibliografía. Paul Samuelson da los fundamentos de la economía en sentido moderno. Bueno, este análisis, esta jerga, esta denominación, análisis de las tijeras, que todavía hoy persiste, sobre todo en los ámbitos académicos donde esta gente ha trabajado, esta denominación que le debemos a Alfred Marshall, que actualmente persiste, uno lo puede ver en algún video de teoría económica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es donde trabajó Paul Samuelson, actualmente quien está a cargo de la cátedra de microeconomía, mantiene la misma denominación de tijeras, en inglés scissors. Entonces nosotros en este curso de Principio de Economía vamos a imaginar que ahí tenemos los 2 manguitos donde introducimos los dedos, ¿no? En una tijera, y ahí tenemos las 2 hojas de la tijera.
las hojas que se pueden abrir un poco más o cerrar un poco más. Una imagen vale más que 1000 palabras, en términos de Samuelson, el gráfico es la imagen. Bueno, muy bien. Ahora nosotros de a poquito y a lo largo de esta clase vamos a ir tratando de mostrar esa S y luego la D. Cómo esa S y cómo esa D, me refiero a las rectas que denominé con esas letras, cómo resumen los conceptos introductorios que hemos visto la clase pasada. Eso lo vamos a ver ahora en el pizarrón. Bueno, dicho lo cual, esto entonces, una vez que hayamos trabajado este gráfico, o si lo trabajamos un poco diferente, va a ir el otro gráfico a WhatsApp. Ahora vamos a ir a mostrar el análisis gráfico. Recuerden que yo hablé de 3 niveles. El primer nivel, el intuitivo, el que formulamos con palabras. Esas palabras implican lenguaje técnico, pero la formulación es en palabras, tal como aparece la primera obra, La riqueza de las naciones, de Adam Smith en 1776. Era en palabras. En 1890, Alfred Marshall, Principio de Economía, ya despliega un análisis en palabras, gráfico y matemático. Y nosotros vamos a trabajar los 3 niveles: el intuitivo, en palabras, pero usando el lenguaje técnico; el gráfico, el análisis gráfico, y el análisis matemático, usando algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, cualquiera de ellas, que son fórmulas, pero vamos a ir paso a paso, cuestión de que ustedes puedan ir desarrollando la intuición acerca de esto, y cuando tengan que armar alguna tablita, fíjense que no es tan difícil, cuando tengamos que armar alguna tablita la pueden armar sin ninguna dificultad. Bueno, vamos al pizarrón. Ahí tenemos el pizarrón. Siempre tengo el mismo problema. Cuando voy a empezar no encuentro el lápiz. Bueno, ahora acá creo que está el lápiz. Bueno, después vamos a recordar bien Samuelson, donde están los temas. Tenemos Mozioni Becker, capítulo 1, y Samuelson, páginas 7 a 13, y si no me equivoco era 16, 17, pero tengo que revisar bien. Lo que quiero que ustedes lean en forma focalizada. Muy bien. Nosotros ayer vimos, el jueves anterior, vimos algunos conceptos introductorios. Esos conceptos introductorios estaban tanto desde el lado de los hogares como desde el lado de las empresas. Nosotros ahora vamos a ponernos del lado de las empresas, cuando en ese grafiquito ustedes tienen una curva de oferta, supply, la llamamos S, supply, oferta, supply del inglés, ¿no? Supply, oferta, S. Tenemos una curva de oferta. Muy bien. Y vamos a poner del otro lado la curva de demanda. Vamos a hacerlo en forma separada, el vincular estos gráficos que decimos que resumen los conceptos introductorios que hemos visto en la clase anterior, lo vamos a ir analizando por separado. Acá tenemos la D, demand, si lo dejamos en el inglés, vamos a hacer el mismo razonamiento, demanda. Muy bien. Y ahí tenemos los dos. Lo primero que tenemos que observar en estos dos gráficos es que vamos a trabajar con rectas. En realidad podríamos trabajar con curvas. Nosotros después la curva de oferta, por ahí le vamos a dar, a esa recta de oferta le vamos a dar un poquito de curvatura, y a la de demanda también, pero más adelante. Por ahora nos alcanza con trabajar con rectas. Bueno, lo primero que tenemos que observar en el gráfico de oferta
Lo primero que tenemos que observar es una relación directa. Acá vamos a escribir relación directa. Bueno, esto está en Samuelson también. Relación directa. Acá hay una relación directa entre qué y qué. Si alguien lo quiere decir, hay una relación directa entre qué y qué, ¿no? Acá vamos a poner precios y acá vamos a poner cantidades. Entre precios y cantidades hay una relación directa. Entonces, en las curvas de oferta, vamos a tener una relación directa entre precios y cantidades. Y en las curvas de demanda vamos a tener una relación inversa. Entonces acá vamos a poner relación inversa. Acá vamos a tener una relación inversa entre precios y cantidades. Y esto yo digo que resume, y esto es lo que yo quiero, necesito que ustedes presten mucha atención. Aquí estas curvas resumen los conceptos introductorios que hemos visto en la clase anterior. Uno puede trabajar directamente estas curvas, pero siempre que las trabajemos tenemos que tener presente qué es lo que subyace a cada una de estas curvas. Yo, por ejemplo, ahora voy a preguntarles a ustedes, a ver cómo ustedes lo ven en función de lo que hemos charlado el jueves pasado. ¿Cuál de estas curvas responde a cada una de las preguntas que hay, de las 3 preguntas fundamentales de organización económica que yo voy a anotar en el pizarrón? Si ustedes recuerdan el jueves pasado, a mí me gustaría que ustedes hagan un feedback, ¿verdad? Que me recuerden cuáles eran las 3 preguntas fundamentales de organización económica, si es que alguien lo recuerda o lo pudo haber leído en Samuelson. 3 preguntas fundamentales de organización económica. Bueno, vamos a ver cuántos alumnos hay en este momento. Para alegría mía, en este momento hay 34 alumnos. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas? A ver. Eran las de qué producir, cómo producir, esas. Exactamente. Pongo la primera. ¿El qué? ¿Qué producir? Y la primera, ¿qué y qué más? ¿Qué producir? ¿Qué producir? ¿Y para qué público quizás? ¿Cómo? No, a ver, no escuché. ¿Qué y en qué cantidades? ¿Qué y en qué cantidades? ¿Qué producir? Vamos a escribirla completa, no quiero abreviar para ahorrar un tiempo que no necesito ahorrar. ¿Qué producir? Porque acá hay que ir muy despacio y que ustedes adquieran las ideas. Es preferible dar menos, pero darlo bien, a dar mucho y que no haya sido aprendido. Acá hay que aprender, como dije en la primera clase, a relacionar las cosas y a tratar de extraer la lógica de esta manera propia de pensar en economía. Pero correcto tu apreciación. ¿Me podés decir tu nombre? Por favor. Facundo. Sí. Facundo. Ok, recordame tu apellido también. Guirlanda. Ok, gracias. Facundo. ¿Qué producir y en qué cantidades? ¿Qué producir y en qué cantidades? Problemas básicos de organización económica de toda sociedad. Argentina, planeta Tierra, región América Latina y el Caribe, de toda sociedad. ¿Qué producir y en qué cantidades? Muy bien, ahí está. La primera. La segunda, ¿cuál era? ¿Cómo producir? ¿Cómo producir? ¿Puede ser? ¿Cómo producir? Vamos a poner entonces cómo producir. Van a ver cómo esto se relaciona con los gráficos y cómo esto se relaciona con los conceptos introductorios de la clase pasada. Pero el propósito de esta exposición de hoy es mostrar cómo debemos relacionar unas ideas con otras, para que no queden los temas de manera aislada. ¿Cómo producir? Y el último, ¿Para quién producir? ¿para quién producir? Muy bien. ¿Para quién producir? Correcto. Ahí tenemos los 3 problemas fundamentales de organización económica. ¿Qué producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir y para quién producir? Bueno, ¿qué producir y en qué cantidades? ¿Alguien ha leído
el otro capítulo donde se responden a estas 3 preguntas? Facundo, por ejemplo, ¿llegaste a mirarlo? No. ¿O sí? No, muy detalladamente no, vi las preguntas. Ok, entonces luego yo voy a mostrar, en Samuelson, voy a mostrar dónde responde a esto. Muy bien. ¿Qué producir y en qué cantidades? Eso está del lado de la oferta, del lado de la demanda. Eso está claro, ¿no? ¿Del lado de la oferta o del lado de la demanda? ¿Qué producir y en qué cantidades? No sé si está tan claro, si está del lado de la oferta o del lado de la demanda. La primera pregunta, ¿qué producir y en qué cantidades? Está de ambos lados. ¿Por qué? Porque ¿quién determina el qué? El qué producir, las empresas, del lado de la oferta tenemos a las empresas. Las empresas van a producir, pero ¿qué producir? ¿Qué producir? Lo determina la demanda. Lo determina la demanda. La respuesta de Samuelson, después lo vamos a leer juntos, es el voto monetario de los consumidores. Cuando dice el voto monetario de los consumidores, está diciendo que los consumidores, a través de su demanda, están diciendo qué producir y en qué cantidades. Entonces, acá tenemos la demanda subyacente. Tenemos esto que vemos acá, la demanda subyacente. El qué producir y en qué cantidades, el qué producir y en qué cantidades va a dar lugar a la oferta, pero en función de la demanda subyacente. Fíjense cómo está relacionado. Muy bien. Entonces, ¿qué producir? ¿En qué cantidades? Tenemos tanto la oferta como la demanda. Tenemos los dos modelos, de oferta y demanda. La oferta va a encarar la producción. Las empresas van a encarar la producción. Pero esa producción se va a encarar de acuerdo a la demanda subyacente. Y eso es lo que quiere decir Samuelson cuando responde qué producir y qué cantidades lo determinan los votos monetarios de los consumidores. De todas maneras, no solo los votos monetarios de los consumidores determinan el qué y en qué cantidades, sino también las empresas producen bienes que venden a las empresas. Más adelante, cuando veamos el modelo de insumo-producto de Leontief, la matriz de inputs y outputs, o la matriz de insumo-producto, vamos a ver que las empresas no solo le venden a los consumidores, sino que las empresas también producen insumos que le venden a las empresas. Producen insumos, producen bienes físicos de capital que le venden a las empresas. O sea que va a haber dos demandas. La demanda de los consumidores y lo que se llama la demanda de las empresas, que se conoce con el nombre de demanda intermedia. Va a haber dos demandas. La demanda de los consumidores y la demanda de las empresas. La demanda de los consumidores la vamos a llamar demanda de bienes finales. Y la demanda de las empresas la vamos a llamar demanda intermedia. El qué producir y en qué cantidades lo determinan los mercados en función de la demanda subyacente. Entonces estamos del lado de la demanda, que determina, que contesta a la pregunta qué producir y en qué cantidades. Y es la oferta lo que va a encarar, pero hasta ahora no tenemos nada que nos diga que la oferta tiene esta forma. Muy bien. ¿Cómo producir? Bueno, acá, a ver ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Cómo producir? ¿Estoy del lado de la oferta o de la demanda? De la oferta. Acá estamos claramente del lado de la oferta. ¿Cómo producir? Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y acá sí vamos a explicar por qué la demanda tiene esa forma, por qué la oferta guarda una relación directa entre precios y cantidades. ¿Cómo producir? Bueno, vamos a dar una respuesta rápida. ¿Cómo producir? Es decir, ¿qué es producir? Lo hemos visto el otro día. Es transformar insumos en productos.
transformar inputs en outputs. Esa es la definición que hemos dado de proceso productivo. Hemos dicho que proceso de producción es la transformación de inputs en outputs. Yo lo voy a escribir acá. Tiene que ver con esto, ¿no? Proceso de producción es la transformación de inputs en outputs. A ver, de a poquito, ¿no? Pero tienen que seguir el hilo conductor de todo esto. Proceso de producción, lo dijimos la clase pasada. Proceso de producción es la transformación de inputs en outputs. Voy a poner inputs. Recuerdan que pusimos varios sinónimos, ¿no? Factores de la producción, recursos productivos, inputs. Proceso de producción, transformación. Vamos a ponerlo, repetirlo, repaso. Transformación de inputs en outputs. Transformación de inputs en outputs. Muy bien, pero solo eso es el proceso de producción, es la transformación de inputs en outputs. ¿Qué le está faltando a esto? Transformación de inputs en outputs, transformación de factores de producción en producto, transformación de capital, recursos naturales y trabajo en el bien final, en el bien, sea un bien de consumo o sea un bien destinado a la producción de bienes. Un bien físico de capital o un bien de consumo puede ser el output. Un bien físico de capital, un bien que va a estar destinado a producir otros bienes, o puede ser un bien de consumo final. Transformamos insumos en productos. ¿Qué está faltando acá? Que está en relación con el concepto de frontera de posibilidades de producción. ¿Qué está faltando acá? Si hicieron un poquito la lectura y leyeron el capítulo 1 en la clase, no les pido que lean fuera de la clase, les pido que lean en la clase. Si leyeron el capítulo 1 de Mochoni Becker, proceso de producción, transformación de insumos en productos, ¿qué le está faltando? El concepto de frontera de posibilidades de producción. Si no tenemos que volver a repasar eso, no hay ningún problema, lo volvemos a repasar. Nosotros el concepto era el de conjunto de posibilidades de producción, y en el borde de ese conjunto de posibilidades de producción, donde está lo que denominamos puntos de eficiencia, está la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es lo que está faltando en esa transformación de insumos en productos? Está faltando la tecnología, dada la tecnología. ¿No lo recuerdan? Todos estos temas, yo voy a preparar algún alguna autoevaluación para ver si ustedes pueden ir hilvanando estas ideas. Vamos a tratar de que estas ideas no se queden en el camino y no seguir avanzando en el curso hasta que estemos seguros que estas ideas están aprendidas. Si ustedes tienen alguna dificultad de lectura, de interpretación de la clase, por favor me lo dicen. Yo voy a preparar algún tipo de test autoevaluatorio, no va a ir con nota, pero sí me va a permitir darme cuenta de cómo pueden seguir el hilo de la materia. La parte matemática no va a ser la parte difícil. La parte difícil va a ser hilvanar las ideas y los conceptos que subyacen a esta teoría económica. Bueno, el proceso de producción es la transformación de inputs en outputs dada la tecnología. Muy bien. ¿Cómo producir? Y ahora viene la respuesta. ¿Cómo producir? Los empresarios eligen tecnologías de costo, vamos a llamarlo así, transformaciones de insumos en productos. Digo, la palabra transformaciones es por transformaciones de insumos en productos, dada la tecnología. Entonces vamos a poner que eligen transformaciones y tecnologías de costo mínimo. Tecnologías de costo mínimo. Bueno, y ahí tenemos la clave, ya tenemos la clave. Profe. Sí, por favor.
Pero usted dice de costo mínimo, pero no influye la calidad de estas tecnologías. O sea, si son muy baratas, a eso voy. ¿No influye Eh, después en el producto? en el producto, las empresas van a elegir Claro, tecnología, si querés, esta palabra no la ponemos, dejamos tecnologías de costo mínimo. Las por eso. tecnologías Disculpe, pero mi pregunta es, al ser de costo mínimo, ¿esto quiere decir que son baratas? no son baratas. Son, vamos a ver a medida que avancemos en el curso que tenemos transformaciones. Dada la tecnología, tenemos transformaciones que implican combinaciones Ujú. que dan la misma cantidad de producto, pero que son más caras que otras. Ah, Entonces, está por bien. ejemplo muy rápido, cuando se sustituye trabajo por capital, o al revés, se sustituye capital por trabajo. Es decir, puedo producir lo mismo con cierta cantidad de trabajadores y cierta cantidad de capital. Y a veces se sustituyen trabajadores por capital, por bienes físicos de capital. Es muy claro en el proceso de transformación bancaria en Argentina en la década de los 80 y 90 del siglo pasado. Se sustituyó mano de obra por computadoras. ¿Y por qué? Porque el capital era más barato. Entonces, las combinaciones de capital y trabajo más baratas implicaban menos uso de mano de obra y más uso de capital. ¿Se entiende un poco más? Sí, 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 entendido. Bueno, después vamos a tratar de darle un poco más de claridad a esto que yo acá que escribí, que los empresarios producen eligiendo transformaciones y tecnologías de costo mínimo, cuando avancemos un poquito más en el curso. Pero ya acá hay algo que es lo que va a estar únicamente en la curva de oferta, que es lo que contestó una compañera de ustedes. Acá tenemos la oferta, en relación a qué está la oferta, a los costos. Entonces, la oferta está en relación a los costos. Cuando estudiamos los costos, en el próximo bloque, vamos a hablar de los costos de cada uno de los factores, pero que vamos a repasar lo que ya dijimos en la clase pasada, de los costos de cada uno de los factores. Por ejemplo, del bien físico de capital. El costo es el desgaste del bien físico de capital en el proceso de producción que se registra contablemente en la amortización y que se lo recupera en el precio. Entonces ahí tienen una idea, lo mismo pasa por los otros factores. El precio va a ser la manera de recuperar los costos. A medida que avancemos en la teoría de la producción, vamos a ver que a medida que las empresas en sus planes de producción, esta curva hay que interpretarla como planes de producción. Para cada volumen de producción hay un costo y ese costo tiene un precio de salida que recupera el costo. Entonces, en estas curvas de oferta tenemos que estar mirando que responden al comportamiento de los costos, del capital, de los recursos naturales utilizados en el proceso de producción y del trabajo. Los costos de esos tres factores de la producción aumentan a medida que la empresa planifica volúmenes de producción mayores. Después vamos a explicar por qué en la teoría de la empresa. Pero esta curva de oferta son planes. Por lo tanto, yo la clase pasada decía, esto es a priori. Son planes. Planes que están en las hojas de cálculo de las empresas. Estos son planes. La demanda también van a ser planes, pero planes en la psicología de los consumidores. Muy bien. Estos planes de producción de las empresas que determinan esta relación directa entre cantidades y precios están hechos en función de costos. Detrás de esto subyacen los costos de las empresas. Y ahí tenemos el cómo producir. Bueno, ¿para quién producir? Lo Perdón, vamos a profe, contestar. no lo quiero claro, no lo quería interrumpir, pero para avisarle que quedaban 4 minutos antes de que se corte. Para que no explique algo complejo que justo se corte, por eso la aclaraba. Te agradezco mucho. Bueno, sí, tal cual. Yo voy a cortar acá. Ustedes tienen que, yo necesito el feedback de ustedes, me tienen que decir si ustedes van entendiendo la manera de dar este curso de principio de economía, si van entendiendo
los conceptos que hemos puesto en el pizarrón, porque no podemos dejar que se acumulen conceptos si no los tenemos bien aprendidos. Es preferible frenarnos y retomar una especie de repaso. Pero ustedes me tienen que dar ese feedback que yo necesito para ver si esto es seguida la manera de razonar. Es una manera de razonar que ustedes pueden, de a poquito, yo espero que vayan adquiriendo. Ahora vamos a hacer el corte. Yo me voy a dedicar, media hora les voy a dar, porque voy a hacer ese control que les decía, y por WhatsApp voy a ver quiénes son los que todavía no los tengo registrados acá en el WhatsApp. Así es que, bueno, cortamos acá. Profe, ¿le podría pedir si en el corte podría mandar una foto de ese pizarrón, porfa? Ya Al mismo grupo. le mando la foto del pizarrón. Dale, muchas gracias. Vos seguís diciendo Facundo, ¿verdad? No, ¿O yo sos- ahora soy Rocco. Ahora soy Rocco. Ah, vos sos Dylan. Ok, Sí, Dylan sí, sí. Rock. Ok, Al bárbaro, revés, chicos. pero no importa. Ya va la foto de esto. Nos juntamos, son 8:40, nos juntamos 9:10. 9:10 paso nuevamente el Zoom por acá. Antes quiero ver cuántos alumnos quedan. 35 alumnos son. Están, creo que casi todos. Nos juntamos 9:10. Gracias.